Ya. Ahora cacho. Bien, buenas noches, hermanos y hermanas. Vamos a partir el estudio del día de hoy y vamos a, como ha sido la tónica del estudio de este año de Apocalipsis, estamos trabajando en conocer primero los personajes y los actores principales de este drama, por así decirlo, que se va a vivir durante un periodo de 7 años, que es la semana 70 de la profecía de Daniel capítulo 9, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan esa profecía? Estén revisándola permanentemente, porque esa profecía es la clave de todo lo que hemos estado viendo. En esa profecía se encuentra decretado, ¿no es cierto?, que esto tiene que ver con Israel, tiene que ver con la ciudad de Jerusalén y con el pueblo de la nación de Israel, ¿ya? Entonces, cada una de las cosas que hemos ido conociendo, lo que hacen es justamente aportar a la única interpretación que la Biblia tiene, ¿no es cierto?, en relación a la iglesia saliendo antes de la semana 70, a la semana 70 siendo marcada por la aparición del anticristo, que es el jinete en el caballo blanco de Apocalipsis 6, ¿no es cierto?, que durante la primera mitad de esos 7 años ejerce un gobierno relativamente pacífico. Y digo relativamente pacífico porque la hecatombe que va a quedar cuando salga la iglesia, por los millones de personas que van a salir y la cantidad de cosas que van a ver, van a catapultar a esta figura política inicialmente, que sin duda alguna va a salir de la europea, ya que tiene que ser de origen judío. Recuerden ustedes, ¿no es cierto?, que cuando logre firmar el tratado de paz con las naciones árabes, o con el mundo palestino en este caso, se va a generar una situación en que el pueblo de Israel va a recibir la autorización de las Naciones Unidas y el apoyo internacional para poder reconstruir el tercer templo, o para poder construir el tercer templo. Y esto, que lo va a lograr este anticristo, este personaje va a catapultarlo, a la categoría de Mesías para la nación de Israel. Entonces, va a estar, por así decirlo, completamente embebida toda la nación de Israel, y sobre todo los rabinos ortodoxos y el mundo ortodoxo de Israel, que hoy día alcanza al 20% de la población de Israel. Israel tiene más o menos 7 millones, entre 6,5 y 7 millones de habitantes en el país completo el día de hoy, y se calcula que un 25%, entre un 20 y un 25% corresponde a judíos ortodoxos, que se llaman, que son en definitiva los que profesan abiertamente la fe mosaica, si pudiésemos decir. Entonces, y tienen una influencia, tienen un financiamiento gubernamental y tienen una influencia también a nivel político gigantesca, ¿ya? Entonces analizamos el anticristo, que es la bestia que emerge ¿de dónde? ¿De dónde emerge el anticristo? Del mar, ¿no es cierto? Lo que significa que va a tener un origen gentil, ¿no es cierto?, pero obviamente una raíz judía, porque los judíos no van a aceptar a nadie que no sea judío como Mesías, ¿ya? Entonces, el segundo personaje que analizamos fue el falso profeta, ¿no es cierto? Y el falso profeta tiene que ver con este personaje que aparece inclusive antes que el anticristo, y es quien prepara, por así decir, todo el terreno desde el punto de vista religioso para la aceptación de este anticristo, después ya no solamente como una figura política mesiánica para los judíos, sino que es elevado después ya por la comunidad mundial a el título de Dios, que es finalmente lo que hace este personaje siniestro, ¿no es cierto?, a la mitad de la semana 70. Entonces, esos personajes no hemos puesto una cronología todavía, más o menos estamos haciéndolo así, pero cuando estudiemos a partir de la subsiguiente semana los eventos que ocurren en esta semana 70,
vamos a ordenarlos y vamos a tener claridad de cómo los personajes, ¿no es cierto?, se desenvuelven en esta trama. Y la semana pasada vimos a los 144.000, que dejamos bien especificado, ¿no es cierto?, el origen de ellos, las características y su ministerio. Por eso es que cuando Dios habla en su palabra, nosotros tenemos que obedecer y además tenemos que acatar. ¿Qué es o cómo es que describe el último tiempo de la iglesia la Biblia? ¿Como un tiempo de qué? De apostasía, ¿no es cierto? Por lo tanto, por más que digan, hay avivamiento en Colombia, en Ecuador, que este otro, que acá, nosotros tenemos que decir, no es así, porque la Biblia dice que lo que es el final de la iglesia no está caracterizado por un avivamiento, está caracterizado por una apostasía, está caracterizado por una confusión, está caracterizado, no sé si ustedes escucharon las declaraciones de Luis Palau. ¿Alguien lo vio? Busquen cuando lleguen a su casa. Pablito, no sé si podemos conectar internet acá, me gustaría mostrarlo, porque esto es clave para entender cómo es que va a operar el falso profeta. El falso profeta va a operar exactamente con la misma fórmula que operó Constantino cuando unificó todas las religiones bajo un paraguas del cristianismo. Y por favor, esto no es un asunto de sentimentalismo, ni de si el señor Palau es buena persona, es mala persona. Estamos aquí midiendo el concepto de la apostasía. Estos personajes ya no se arrepintieron. Estos personajes van a apoyar al falso profeta. Estos personajes van a estar felices cuando la iglesia verdadera haya salido. Porque ellos es justamente lo que están esperando. Ellos nunca van a hablar del arrebatamiento de la iglesia porque no creen en el arrebatamiento de la iglesia. No creen en el rapto de la iglesia. Ellos creen que todavía, o ellos creen en el famoso mundo mejor. ¿Qué más hablamos de los 144.000? Son de cada una de las 12 tribus. Claro. 12.000 de cada. Son 12.000 de cada tribu. Genéticamente, si pudiésemos decir, hablar. No tiene nada que ver con los testigos de Jehová, no tiene ninguna de esa cuestión. Y esas son, en definitiva, situaciones totalmente... Mira, la Violeta tiene... ¿Qué pareció? Está bloqueando el internet. No, no, ya. Yo escuché a un pastor gringo ¿Ya? hablar de Luis Palau. Y Yo ayer lo hice pebre en la tribunita que nos da el Señor, ¿no es cierto? pero él se cuestionaba, o sea, llegaba a tal nivel que él cuestionaba, porque decía, en nuestras iglesias de Estados Unidos, tanto que se habla de todas las almas que hay en América Latina, que nosotros tenemos que mandar misioneros, y aparece este pastor cristiano diciendo estas cosas. Sí. O sea, que básicamente como que el Papa era este era el Papa de los evangélicos, decía. Claro. Sí, que él había orado muchas veces con este Papa. Sí. Por favor, échenle una miradita a esto. Es cortito, gracias a Dios cortito. Recuerden que estamos viendo o terminamos de ver el falso profeta también. ¿Cómo es que les va a emerger el falso profeta? En este clima. Yo creo que el mundo cristiano puede regocijarse que el cardenal Jorge Bergoglio de Buenos Aires, Argentina, ahora es el Papa Francisco. Para los latinos es una emoción muy grande, el primer Papa de la América Latina. Lo que a mí me entusiasma es que el Papa Francisco es centrado en Jesucristo, toma a pecho la palabra de Dios, la lee todos los días, hace oraciones a Dios y es un hombre que quiere ver que el Evangelio de Jesucristo corra por todo el mundo. Es una gran bendición y debemos orar por él como él nos ha pedido. Vamos. Yo creo que el mundo cristiano puede regocijarse que el cardenal Jorge Bergoglio de Buenos Aires, Argentina, ahora es el Papa Francisco. Para los latinos es una emoción muy grande, el primer Papa de la América Latina. Lo que a mí me entusiasma
es que el Papa Francisco es centrado en Jesucristo, toma a pecho la palabra de Dios, la lee todos los días, hace oraciones a Dios y es un hombre que quiere ver que el Evangelio de Jesucristo corra por todo el mundo. Es una gran bendición y debemos orar por él como él nos ha pedido. ¿Puedes imaginarte esto como cristiano? ¿Puedes imaginarte al apóstol Pablo diciendo algo así? Bueno, millones de personas son seguidoras de este hombre, ¿no es cierto? Porque yo no sé si es mi hermano o si alguna vez lo fue. Pero yo quiero decirles que nosotros estamos en un momento crítico, hay que tomar decisiones. No sé si ustedes vieron la entrevista de José Romero cuando dijo que los musulmanes todos estábamos juntos y todos teníamos que ser felices, y después manda una declaración que es peor que el error. ¿Ya? Entonces, estamos viviendo tiempos realmente complicados para la fe, la verdadera fe. La gente no va a hacer fila para venir a esta iglesia, espero que nunca lo haga. No se va a amontonar. Porque la tendencia es la apostasía. La persona que está aquí adentro tiene que saber que va a recibir la doctrina que corresponde a la doctrina de Jesucristo. No vamos a negociar con nada de lo que sea, ni del mundo católico, aunque nos cueste, bueno, nadie no haya preso hoy día a lo mejor, pero el desprecio, no sé lo que cueste, pero eso ha originado que yo tome una posición también frente a los pastores de la ciudad, quienes tienen una actividad planificada con Luis Palau en el mes de octubre, del cual por supuesto me he tenido que marginar y estoy preparando una carta para mandarle al director de los pastores de acá. Esto no se trata de rebeldes sin causa, ni de, no, se trata de hacer realmente valer la voluntad de Dios. Este es el tiempo que vivimos. ¿Ustedes creen que es avivamiento que vayan 500.000 personas a la cruzada de Luis Palau? No, eso es mentira. Eso es mentira. Entonces, todo esto está preparando el terreno justamente para que aparezca y emerja la figura del falso profeta, que sin duda alguna va a tener las características de este actual jerarca del catolicismo romano, quien ya va a introducir todos los cambios que por largo tiempo, entre comillas, los católicos han esperado. Pero los católicos, en su infinita ignorancia, y desgraciadamente es así, y tengo un amor por las personas que están en tal condición, porque muchas de ellas son sinceras pero están ciegas. ¿Y dónde se nota que verdaderamente son sinceras? Porque cuando tú les presentas la verdad, ellos reaccionan, y reaccionan correctamente. Cuando las personas reaccionan defendiendo lo indefendible, se molestan y maldicen más encima, es que no tienen un corazón para Dios. La persona que tiene un corazón para Dios puede creer en cualquier cosa, pero cuando se le presenta al verdadero Dios, ellos reaccionan. Quizás no inmediatamente, pero reaccionan. ¿Ya? Los dos testigos. Personajes también fundamentales en estos 7 años. Estos dos testigos, ¿no es cierto? La palabra testigo es la palabra martureo, que significa mártir, y se aplica perfectamente a ellos porque van a morir al final de su ministerio. La pregunta primera que tenemos que responder es: ¿quiénes son estos dos testigos? O mejor dicho, ¿qué señales nos da la Escritura de quiénes son estos dos testigos? Con mucha responsabilidad, ¿no es cierto? Y con una base bíblica completa, tenemos que decir que estos dos testigos son Moisés y Elías. ¿Por qué la Biblia les llama solamente testigos? ¿No es cierto? Porque el propósito de ellos, cuando lo veamos ahora en cuanto a su ministerio, tiene relación directa con la nación de Israel. Así como los 144.000 van a tener una función evangelística que se va a expandir hasta lo último de la tierra, dice, ¿no es cierto? Estos dos testigos van a tener principalmente, y dijéramos más aún, exclusivamente, van a ir al mundo judío, y específicamente al mundo judío ortodoxo o al actual rabinato en Israel. ¿Ya? Vuelvo a insistir, un 25% de la población de Israel es ortodoxa, es financiada por el Estado y además tiene una influencia inmensa en todas las políticas gubernamentales de Israel. Pese a que Israel se declara un Estado laico, como en su constitución, la influencia del rabinato es inmensamente grande dentro de lo que son las políticas de la nación de Israel. Entonces, ¿en qué nos apoyamos nosotros para decir que estos dos personajes son Moisés y Elías? Ya vamos a ver cuál es su función. Primero vamos a ver su identificación.
Lo primero que tenemos que ver en Zacarías capítulo 4, perdón, vamos a leer primero. Apocalipsis 11, rapidito, del 1 al 14. Apocalipsis 11, del 1 al 14, donde hace mención a estos dos testigos. Ya. Sí, Los dos testigos. los dos testigos, sí. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellas y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y lo de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. No nos vamos a enfocar hoy día en los ay ni en ninguna otra cosa, porque eso corresponde a los eventos. Ya estamos enfocando en los personajes. Entonces dice, estos dos testigos, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que ver, ¿no es cierto? Dice que estos son los dos olivos, ¿ya? Y vamos a ir a Zacarías capítulo 4, versículo 1 al 3 primero. Zacarías 4, 1 al 3. ¿Leo? ¿Ya? Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Ya, ahora salta el versículo 11 al 14. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra, los 2 olivos. Recuerden ustedes que el candelabro de los 7 tubos es la menorá, ¿no es cierto? Y los 2 olivos están alimentando de aceite, que es la imagen del Espíritu Santo, y a la vez ese aceite está haciendo que se mantenga encendido el candelabro, ¿no es cierto? Ese es el escudo de la nación de Israel actual, y está justamente sacado de este pasaje de Zacarías, estos 2 olivos, que los judíos no tienen idea que son los 2 testigos, pero ellos lo toman, ¿no es cierto? Y ahí están los 2 olivos y esa es la lámpara. Esa es la visión de Zacarías. Esa es la visión de Zacarías que 600 años después
Zacarías fue escrito aproximadamente 520 años antes de Cristo y el Apocalipsis fue escrito aproximadamente 80 años después de Cristo, un poco más, por lo tanto estamos hablando de un margen más o menos de 600 años entre Zacarías y Juan, y ven exactamente lo mismo, ¿ya? Exactamente lo mismo. Ahora, esos dos olivos, que son estos dos testigos, ¿ya? Dice que, como dice ahí, van a profetizar durante 1260 días, que equivale más o menos a 3 años y medio. Si nosotros no dice a la mitad de la semana, sino que dice 3 años y medio. Recuerde que la profecía de Daniel dice a la mitad de la semana, por lo tanto está hablando de que es exactamente a los 3 años y medio, pero ellos dicen, da la cifra, 3 años y medio nomás. ¿Cuándo se va a construir el templo? En esta primera parte, ¿no es cierto? Por lo tanto, supongamos, esto es una suposición, este es especulativo, lo que sí se sabe es que el templo tiene que ser construido antes de estos 3 años y medio. Probablemente en el primer año y medio de la primera mitad va a poder construirse el templo. Recuerden que los judíos ya hace 3 décadas tienen todo el instrumental listo, todo listo, y según las mismas autoridades judías dijeron en la época de Ariel Sharon, ¿se acuerdan ustedes? No sé si sabían, si se acuerdan de esa noticia cuando Ariel Sharon coloca la primera piedra de la construcción del templo y queda la crema y da lugar a la segunda intifada, ¿no es cierto?, que llegó hasta la tumba de los patriarcas en Hebrón. Bueno, esa situación, ¿no es cierto?, o durante ese periodo, Sharon declaró que Israel tenía la capacidad de demorarse, en un sistema mecano especial que ellos tienen, de demorarse menos de 1 año y medio para construir el templo en cuanto a su obra gruesa. ¿Por qué es tan importante eso en cuanto a su obra gruesa? Porque teniendo la obra gruesa lista, se ornamenta con todo lo que ya está listo y puede empezar a funcionar, no tiene que estar completamente terminado. De hecho, el templo que había en el tiempo de Jesús, cuando Jesús estaba y entraba al templo, no estaba terminado completamente, se terminó 25 años después y se destruyó 40 años después, ¿ya? Entonces, con la obra gruesa ya puede empezar a funcionar, y eso ellos dicen que en 1 año y medio lo pueden levantar, ¿ya? Y los trabajadores judíos probablemente no sean como los trabajadores chilenos y no saquen la vuelta, y más si están construyendo el templo, ¿ya? Entonces las probabilidades están, lo que significa que el ministerio de estos dos testigos comenzaría aproximadamente a ese periodo también, ¿ya? O sea, incluso durante el caballo blanco estaría la presencia de los dos testigos y se prolongaría probablemente por el otro periodo de tiempo, el otro año y medio, ¿no es cierto? O 2 años a esta altura. ¿Ya? ¿Me estoy dando a entender? Sí. Ya, no significa que van a llegar los dos testigos, no es que los dos testigos empiezan a profetizar acá. Acá va a romper el anticristo el pacto con Israel. ¿Ya? Por eso es que dice a la mitad de la semana en el caso del anticristo, pero dice 1260 días en el caso de los dos testigos. Para que los dos testigos aparezcan tiene que estar en pie el templo. ¿Cuánto se va a demorar el templo? Aproximadamente 1 año y medio para comenzar a funcionar. ¿Cuánto van a profetizar los dos testigos? 3 años y medio, pero a contar de cuando el templo esté en funciones. Y eso tiene que ocurrir necesariamente antes de que se rompa el pacto. ¿Ya? Bien. Segunda de Reyes 1:10. Diga. ¿Por qué es necesario que esté el templo para que empiecen los dos testigos? Porque los dos testigos van a profetizar solamente, ¿no es cierto?, a la nación de Israel, ¿no es cierto?, y específicamente a los rabinos judíos. Ya vamos a ver esa parte. O al, por decirlo de alguna manera, al clero judío. ¿Ya? ¿Eso significa que ellos necesitan para poder estar aquí? Ya vamos a llegar a esa parte. Primero estamos haciendo esta primera parte de identificación de por qué decimos que es Moisés y Elías, ¿no es cierto? Primero se habla de estos dos olivos en Zacarías, que son los dos testigos de Dios que están delante de Dios, los ungidos de Dios que están delante del trono. Segunda de Reyes 1:10. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50,
si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Ya, empezamos a ver ahora, ¿no es cierto?, las señales. Las señales que dice que se les permite hacer a estos dos testigos es hacer caer fuego del cielo. El que hizo caer fuego del cielo es el profeta Elías. No solamente en esta escena, sino que, ¿se recuerdan ustedes con los 400 profetas de Baal cuando él hace descender fuego del cielo y quema el holocausto que incluso estaba lleno de agua? ¿Ya? Entonces, vemos que Elías hace ese milagro, ¿no es cierto? Ahora, Santiago 5:17. ¿Leo? ¿Ya? Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ya, 3 años y medio. Es decir, exactamente lo que va a hacer en el tiempo de la gran tribulación o de la tribulación, donde por 1260 días, que es el tiempo que van a profetizar, no va a caer una gota de agua en el planeta Tierra. Ya Elías va a cerrar el cielo igual que lo hizo en esa oportunidad. Recuerden que estamos viendo también el movimiento, porque durante este periodo también se va a generar el caballo negro, que representa la escasez de alimentos, representa todas estas cosas, y una de las razones de la escasez de alimentos va a ser la falta de lluvia. ¿Ya? Bien, Éxodo 7:19. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Ya. Entonces dice que tienen la propiedad de convertir las aguas en sangre, ¿no es cierto? Dice que son los 2 candeleros y propiedad para convertir el agua en sangre. ¿Quién lo hizo? Moisés, ¿no es cierto? Que van a ser estos 2 testigos, van a hacer exactamente las mismas señales. Por eso es que la Biblia tiene que interpretar la Biblia. ¿Por qué la Biblia nombra a estos 2 personajes que claramente son Moisés y Elías solamente como 2 testigos? Porque si los judíos llegan a saber que efectivamente resucitó Moisés y Elías, se vuelven locos. Locos en el fondo, si estos 2 ¿qué van a hacer? Los van a reconocer, los van a abrazar, no los van a perseguir. Por eso es que ellos tienen que ser transformados por, ¿qué cosa? La palabra que van a predicar ellos. Tal como le dijo Jesús, ¿no es cierto?, cuando contó la historia del rico y Lázaro. Aunque se levante un muerto, si no quieren creer en la palabra, no se van a convertir. O sea, ellos no se van a identificar a sí No. mismos como... No, hasta el final, cuando resucita. ¿Ya? Y ahí cae, exactamente. Entonces, por eso lo nombra solamente como 2 testigos. Ahora, dice que lo van a querer matar, pero no van a poder hacerles daño hasta que cumplan su ministerio. Entonces, ahora, Lucas 9:28 al 32. Perdón, antes Malaquías 4. ¿Dónde estamos? No, ese no lo vean todavía, porque ese habla de Éxodo 21:24. Éxodo 21:24. ¿Éxodo? 21:24. Está en reunión. Éxodo 21:24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura. Herida por herida, golpe por golpe. ¿Qué ley es esa?
La ley del talión, la palabra talión es una palabra latina, o sea, bien digo latina, que significa retribución. ¿Ya? ¿Por qué traigo a colación este pasaje? ¿Qué relación tiene con Apocalipsis 11 y estos dos testigos? Cuando dice que los quiera matar, de la forma que los quiera matar, van a morir ellos. Exactamente, o sea, está hablando de que hay una retribución. ¿Quién trajo la ley de la retribución? ¿O a través de quién la trajo el Señor? A través de Moisés. Bien, ya llegamos a un punto en el que nosotros con Elías no tenemos problema, no hay ninguna discusión con Elías. ¿Por qué? Porque Elías fue arrebatado, ¿no es cierto?, en un carro de fuego, por lo tanto no vio la muerte, ¿no es cierto? El problema se genera con Moisés, en un sentido. Muchos piensan que puede ser, ¿quién es el otro personaje que no murió? Enoc. Ahora, ¿por qué no puede ser Enoc? ¿No? Ya, no fue profeta, correcto. ¿Qué más? Bueno, de ahí se Y porque por algo... No, por algo en Jesucristo se vio la, ¿cómo se llama? La todavía no llegamos ahí, pero... No, pero por eso... Exacto, en la transfiguración. Entonces estamos usando esto para los Ya. Pero, ¿qué más? A ver, excepto, aparecen Moisés y Elías. Por lo tanto, si aparece Moisés y Elías, bien, tampoco no hay ninguna señal asociada a Enoc. Enoc era antes o después del diluvio. Antes. Antes, o sea, pertenece a la generación prediluviana, ¿no es cierto? De hecho desaparece o es tomado por Dios justo antes del diluvio. Claro, porque es una figura de qué cosa. ¿De qué cosa es una figura? Del arrebatamiento. Y Noé es una figura de Israel, que Dios no lo saca, pero lo protege en el arca. Bien, efectivamente, Enoc no tiene ninguna injerencia en Israel desde el punto de vista ni histórico, ni político, ni legal. Ni siquiera Abraham. Abraham es el patriarca de los semitas, donde se incluyen también los árabes. Isaac y Jacob. Cuando se nombra a los patriarcas, se nombra a Abraham, Isaac y Jacob. ¿No es cierto? Pero Moisés, ¿qué escribió Moisés? El Pentateuco o la Torá, que los judíos conocen como la ley, ¿no es cierto? Y los profetas están representados por Elías, que es el profeta más prominente de todos los que hubo, ¿ya? Por lo tanto, cuando se está hablando de que son testigos, ellos van a testificar. La pregunta, si no tienen relación con el Antiguo Testamento, ni con la ley, ni con los profetas, ¿de qué van a testificar? ¿No es cierto? La testificación tiene que ver con el testimonio. Y ahí sí entra Deuteronomio 34:10. Aun cuando Enoc fue amigo de Dios y agradó a Dios, no habló, dice, de parte de Dios como lo hizo Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nunca más hubo en Israel profeta como Moisés, con quien Dios haya hablado cara a cara. ¿Ok? Entonces, ahora, en Judas, en el Nuevo Testamento, en el versículo Judas, en el versículo 9. Judas 9. Judas 9. Pero cuando las ansias vinieron, contendía con el diablo, disputarlo con él por el cuerpo de la fe, no se atrevió a conferir juicio de los discípulos a él. Y lo que dijo, el Señor se reprenda.
Entonces, el arcángel Miguel contendía ¿con quién? Con el diablo. Con el diablo. ¿Por qué? Por el cuerpo de Moisés, ¿no es cierto? Dice que Dios, Él se encargó de sepultar en alguna parte que nadie conoce el cuerpo de Moisés. Y si Él se encargó de sepultarlo, Él también se encargó secretamente de resucitarlo, porque de otra manera no podría aparecer Moisés en el monte de la transfiguración junto a Elías hablando con Jesús, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés? ¿Por qué nos dice que el diablo contendía con un ángel por el cuerpo de David, por el cuerpo de Abraham, por el cuerpo de Josué? ¿Por qué Moisés? Para que lo adoraran. Una cosa es eso, pero ¿qué es lo que sabía Satanás? Para evitar que... Para evitar que muriera. Claro. Ahora, ¿lo iba a lograr? Por supuesto que no. Pero eso es el conocimiento que tiene Satanás también de la Escritura. Y él sabe que Moisés iría para regresar al final. Él trató de abortar eso, ¿no es cierto? Tratando de quitarle el cuerpo a el arcángel Miguel. Cosa que por supuesto no iba a lograr. Pero para que veamos nosotros todos estos argumentos para determinar que efectivamente los dos testigos que van a aparecer vestidos de cilicio en las inmediaciones del templo de Jerusalén, tercer templo judío, son Moisés y Elías, ¿ya? Que obviamente están velados desde el punto de vista de su identidad hacia la nación de Israel, pero no velados para nosotros, no velados para nosotros, ¿ya? Lucas 9, 28 al 32. Carlos, Dígame. ¿por qué es necesario el cuerpo para disponer del cuerpo como materialidad para después resucitarlo? En definitiva, del polvo eres y al polvo serás. Perdemos materialidad, por tanto tendría relación con el tema ese que siempre se ha hablado de la incineración, de los cristianos que no debemos disponer nosotros de nuestro cuerpo. Ese es Que un en temazo. definitiva es una especie de materia prima que Dios ocupa con nosotros para crearnos. No, no es tanto el concepto de materia prima. Lo que pasa es que para que haya resurrección tiene que haber habido muerte, ¿no es cierto? Ahora, el concepto de cuerpo tiene que ver, tal como decía, y esta es una especulación al respecto, porque para que haya resurrección alguien tiene que haber muerto. Es distinto, ¿no es cierto?, el arrebatamiento en que no hay muerte del cuerpo. Ahora, la muerte, como haya sido, obviamente si lo comieron los tiburones, si lo quemaron, por ejemplo, si fuera así, ¿no es cierto?, los mártires que quemaron no podrían resucitar porque su materia prima se redujo a la mínima expresión de la materia, que es ceniza. Entonces, no es así. Pero sí, el hecho, ¿no es cierto?, de que el cuerpo de Moisés, si Satanás lo toma, obviamente, él habría dispuesto de ese cuerpo, de su material genético, de la clonación, quién sabe, se habría hecho otro Moisés, cualquier cosa de ese tipo que uno hoy día, gracias a, entre comillas, gracias a la ciencia, no nos resulta ciencia ficción, ¿me entiendes? Pero el concepto de la resurrección es lo que cuenta en eso, ¿me entiendes? O sea que Dios sepultó a Moisés y él lo resucitó, ¿ya? Pero obviamente la resurrección de Moisés no fue en su cuerpo físico, el que quedó en la tierra, sino que le dio un cuerpo glorificado. Por eso cuando nosotros subimos en el rapto, nos va a durar un trecho nomás el cuerpo, porque inmediatamente vamos a recibir un cuerpo transformado. ¿Qué hace el Señor con el soma? No lo sé. Los que todavía no han resucitado están convertidos en ceniza. En ceniza. Pero es el hecho de que Satanás hubiese usurpado el cuerpo. Ese es principalmente el hecho. Ahora, ¿qué es lo que se piensa? Es justamente como decía Luchito, el hecho de que la disposición científica que podría haber tenido del cuerpo de Moisés es lo que habría hecho peligroso a Satanás. Imagínate que Satanás pudiera haber sacado células madre, estoy diciendo una tontera, ¿no es cierto?, de Moisés, y él después lo replica al final de los tiempos, o él se hace su propio Moisés, quién sabe, porque él maneja eso. De hecho va a tener un clon con el tema del anticristo, ¿no es cierto?, porque él no tiene la capacidad de resucitar a nadie. Por lo tanto, si matan al anticristo y vuelve a la vida, es una resurrección falsa. Lo que es otro cuerpo clonado, ¿ya? Y lo vimos la semana pasada. Pero lo importante es entender el hecho de que Dios se reservó a su siervo Moisés
lo sepultó donde nadie sabía. De hecho, no lo sepultaron la nación de Israel como sepultaron al resto de los patriarcas, sino que es el mismo Dios con el arcángel Gabriel quienes lo sepultan, y quizás pasaron 3 días, sacando la cuenta, ¿no es cierto? Pueden pasar 3 días porque es más o menos lo mismo, el mismo proceso de entre comillas, de Jesús, y Dios lo resucitó. El punto es que, como dice Lucas 9, 28, 32, si es que Moisés, y que de hecho es así, apareció con cuerpo glorificado, significa que fue resucitado. Ya. La transfiguración. Aconteció como 8 días después de esas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestidos blancos y resplandecientes. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Ya. Entonces dice, en el libro de Mateo dice, ¿no es cierto?, que estaban con cuerpos también glorificados. Para la gloria significa también cuerpo glorificado. Ahora, entraríamos en otro tema, que también es súper interesante. ¿Por qué Jesús se pudo transfigurar? ¿Por qué pudo cambiar su apariencia en gloria si tenía un cuerpo mortal? Porque es sin pecado. ¿Sí? Por eso dice el Salmo que su cuerpo no puede haber corrupción. Por eso es que cuando Jesús resucita con los hoyos de los clavos, ¿no es cierto?, como ha nacido. A diferencia de nosotros, que vamos a tener un cuerpo glorificado completo, porque todo nuestro cuerpo está corrompido por el pecado. Entonces tenemos claridad que Moisés y Elías, ya, la ley del talión, cada uno de los aspectos que hemos revisado. Ahora, bueno, la ley de atribución, el talión, la ley del talión, lo que vimos, ¿no es cierto?, que asegura que es Moisés. Su muerte, ellos van a morir después de estos 1260 días, ¿ya? ¿Y qué le llama la atención ahí? Él dice, ¿y dónde van a morir? ¿Dónde van a morir? En Jerusalén, ¿no es cierto? En Jerusalén. Van a colgar por 3 días, 3 días y medio. Ahora, ¿cuál va a ser su ministerio? Y aquí vamos a sacar algunos ejemplos, ¿no es cierto? Hechos 2:29 al 32. Hechos 2:29 al 32. Hechos 2:29, 29 al 32. Dice el libro de Apocalipsis, yo voy a leer otra vez aquí la parte que dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. ¿Quién preguntó recién dónde iban a predicar? Ellos tienen que predicar en el templo porque justamente esa es la simbología. Los 2 olivos están siempre en el templo. ¿Ya? ¿Quién tiene Hechos? ¿Cuál de todo? Hechos el primero. 2:29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. ¿Quién está predicando ahí? El apóstol Pedro, ¿no es cierto? Y está, ¿qué cosa? Dando testimonio de quién? De Jesús, ¿a través de qué? Del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Pedro está usando la escritura
el Antiguo Testamento porque le está hablando a los judíos y le está diciendo, todas las profecías dicen que Jesús es el Mesías. ¿Qué van a hacer los dos testigos hablándole a los judíos religiosos? Les van a estar diciendo, por la misma escritura que los judíos religiosos veneran, que Jesús es el Mesías. ¿Ya? Hechos 7, 51 al 53, al 54. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. El siguiente. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ya. ¿Qué van a hacer contra los dos testigos? También los religiosos les van a crujir los dientes y los van a querer matar, pero no van a poder hacerles nada hasta que terminen su ministerio en 1260 días, porque Dios ha decretado que durante 1260 días estos dos testigos profeticen. La palabra profetizar es la palabra profeta, que significa predicar. ¿Qué le van a predicar? Al mundo judío le van a predicar por medio de las mismas escrituras judías, la Tanaj, que es como se dice Antiguo Testamento en el hebreo, ¿no es cierto? Ellos van a predicarle que Jesús es el Mesías. Hechos 18, 28. El rabino Saúl ahora, el apóstol Pablo, fíjense, Hechos 18, 28. ¿Leo? ¿Ya? Porque con gran vehemencia refutaban públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Por qué escrituras? Por el Pentateuco, la ley y los profetas. Porque en ese momento no estaba Primera de Pedro, no había eso. ¿Ya? Ellos usaban la escritura. ¿Por qué? Porque estaban predicando a quiénes? A judíos. ¿No es cierto? A judíos. Y le están diciendo una y otra vez. La ley decía, por eso les dice Esteban, duros de cerviz. Está escrito cuántas veces los profetas dijeron y ustedes los mataron igual. Por si acaso, a lo mejor, bueno, no tiene por qué estarlo, pero el año 2005 falleció en Israel el rabino más famoso, más prominente y más respetado de la nación de Israel. Falleció a los 106 años. Su nombre, o se le conocía como Kaduri, el rabino Kaduri, murió de 106 años, un rabino sefardita, y este rabino es el que formó prácticamente a toda la generación actual de rabinos que hay en Israel. Israel no tiene más de 70 años como estado, por lo tanto, Kaduri es el que formó prácticamente a todos los rabinos del día de hoy. ¿Ya? Murió a los 106 años, y él dijo que él revelaría el nombre del Mesías, ¿no es cierto?, a la nación de Israel, y lo iba a dejar escrito en una carta que le dejó a sus discípulos, y dejó la orden de que esa carta se abriera y se leyera un año después de su muerte. Bueno, llegó el año 2006, ¿no es cierto? Se abrió la carta, ¿y qué decía la carta? Yahshua es el Mesías, Yahshua es el Mesías, Jesús es el Mesías. ¿Qué hicieron los rabinos? Le echaron tierra, no publicaron nada, salieron 2 o 3 cosas por ahí, pero eso está grabado. Entonces, ¿por qué? Porque no quieren reconocer a Jesús como el Mesías. No quieren reconocer a Jesús como el Mesías. Por eso es que todas estas palabras son actuales, duros de servir, ¿no es cierto? Incircuncisos de corazón, porque están todos, absolutamente todas las profecías confirmadas en la persona de Jesús. Sin embargo, lo siguen rechazando. Y eso es porque Dios ha decretado un velo. Nosotros no solamente debemos, o sea, mejor dicho, no debemos admirarnos de la dureza del corazón de los judíos. Debemos admirarlo de, ¿qué cosa? El velo de Dios que se cumple. Porque son personas inteligentísimas, conocedoras absolutas de la palabra. Sin embargo, hay un velo sobrenatural que Dios les puso y que les va a quitar
después que mueran estos dos testigos. ¿Ya? Y eso, hermanos, dicho sea de paso, la palabra decreto es una palabra que le corresponde única y exclusivamente a Dios. El profeta del Antiguo Testamento dice, así dice Jehová, no va a llover en 3 años y medio. Si la lluvia aparecía al 6º mes, había que matar a ese profeta. ¿Ya? Así dice Jehová. Yo decreto. Dios decretó 1260 días, y aunque le disparen, le tiren bombas, los quieran quemar, no le van a poder hacer nada. Hasta que Dios diga, hasta aquí llegó. Cuando Jesús estuvo en la cruz, ¿qué fue lo que dijo al morir? Consumado es. Se cumplió todo conforme a la Escritura. Nada quedó al azar. Por lo tanto, todos estos chantas que andan decretando, yo decreto, y tú lo que tienes que hacer es decretar sanidad en tu familia, decreta que te vas a levantar, decreta que te va a salir esto, decreta, no saben lo que significa la palabra decreto. ¿Ya? Y es una chacota, es una falta de respeto, es una herejía. Yo como ser humano no puedo decretar nada. Lo único que puedo decir es, así dice el Señor, y está escrito, hoy está escrito en su palabra. ¿Ya? Entonces, por favor, toda esa babosada de decreta y que tienes que tener fe y decretar que estás sano, y sale que se muere. No decretó bien. Entonces, claro, después no tuvo la fe suficiente y le echa la culpa al Oxis. Entonces, toda esa cuestión, estamos grandes para esas porquerías. O sea, no quiero a nadie aquí en la iglesia decretando estupideces. De verdad. Claro, o sea, la confesión positiva es una cuestión absolutamente de la nueva era y que está metida en toda la apostasía de este Luis Palau y todo eso, esas sartas mentirosos, ¿no es cierto?, que están detrás de todo esto y que no se van a arrepentir, o sea, ya no se arrepintieron. Esta gente va a apoyar al falso profeta, lo están apoyando ya. O sea, si están apoyando al Papa actual, al falso profeta que va a tener la capacidad de mandarles espíritus engañadores, lo van a terminar apoyando. Porque no creyeron a la verdad. Dice el Señor que les manda un espíritu engañador porque no creyeron la verdad. Y el falso profeta es el que tiene los espíritus engañadores. Él dice, cuando vengan los reyes del oriente, de él van a salir espíritus engañadores a manera de ranas que van a engañar a esos gobernantes y los van a hacer volver de sus ideas. Van a tener todo el ocultismo a su disposición. Todo el ocultismo a su disposición. Entonces, por eso es que contra el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo no hay que orar. Porque está decretado por Dios que así sea, porque es un tiempo de apostasía. Es un tiempo de apostasía, ¿ya? Así que no quiero a nadie en esta iglesia decretando, ni menos colocando en la cabeza un baboso que te ponga yo y ay, decrete sobre mí. ¿Cómo es? Yo creo que en la palabra de Dios, no en la palabra de un hombre. Yo decreto que tú vas a tener un tremendo ministerio y Dios te va a bendecir. ¿De dónde saliste con eso? Y ahí la gente para la cabeza. Tienen lo que buscan. Porque tenemos todas las herramientas para conocer la verdad. ¿Ya? Entonces, Lucas finalmente, capítulo 24, versículo 25 al 27. Hasta el 31. Con este versículo vamos a terminar hoy día. Nos falta la otra mitad. 24, sí. 20, ya, al 31. Porque esta es una figura de lo que va a pasar con la nación de Israel. Son los famosos peregrinos de Maús, ¿no es cierto? Ellos van y se les aparece Jesús en el camino y los acompañan. Ellos no descubren que es Jesús. Así como los judíos no van a descubrir que estos dos testigos son Moisés y Elías. ¿Ya? ¿El 25 31? Sí. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Pausa. Fíjense en Jesús. ¿Qué usa Jesús para convencerlo?
Le dijo, yo soy Jesús, soy resucitado. No, comenzando, ¿desde qué? Desde Moisés, otra vez, y los profetas, Moisés y Elías. Comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban y les hizo como que iban más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Entonces le reconocieron por la acción de el romper el pan, ¿no es cierto? Y principalmente porque Jesús les habló todo el camino desde Moisés y los profetas. Que tenía que suceder esto, que tenía que suceder esto. Eso es lo que van a hacer los dos testigos. Esa es la predicación de los dos testigos. Es con el Antiguo Testamento, por eso es que es solamente a los judíos. Y por eso es que él lo compara con los dos olivos que están alimentando la lámpara del templo, ¿ya? En el sentido espiritual. Ahora, dice por último que estos dos testigos van a ser asesinados en la ciudad de Jerusalén, pero no nombra Jerusalén ahí. ¿Cómo la nombra? Egipto y Sodoma. ¿Qué es la significancia que tiene Egipto y Sodoma? Corrupción y sobre todo perversión sexual. Cuando el apóstol Juan escribió esto, ni se imaginó que un día Jerusalén y Tel Aviv e Israel iba a ser la capital de los homosexuales del Medio Oriente. Y hoy día es el destino turístico más apetecido por los gays. ¿Ah? ¿Cómo se surge eso? ¿Qué cosa? Qué raro. No, que sea como un atractivo turístico. ¿Por qué hace lo que quiere? Cerca de 3.000 personas desfilaron por el centro de Jerusalén en el Día del Orgullo Gay. Es el primer año en el que no hay disturbios ni incidentes graves por parte de ultraortodoxos judíos. Según Amir Lev, portavoz de la organización Casa Abierta que agrupa al colectivo gay en Jerusalén, la marcha se ha realizado sin problemas. Lev cuenta que en el año 2005 3 personas fueron acuchilladas por un ultraortodoxo judío. Parejas homosexuales besándose, banderas del arco iris junto a las de Israel y el Partido Comunista y globos de muchos colores fueron el tono dominante de la celebración, que se desarrolló de forma discreta y alejada de las carrozas, cabalgatas y excentricidades características de estos actos en otras ciudades, especialmente en Europa. No, la lucha les ha llevado más fuerza y están dispuestos a seguir esto, continuar año a año, como se hace en cualquier lugar del mundo. La transexual Yasmin asegura que está orgullosa de sí misma y que le gusta vestirse, peinarse y maquillarse así. Bajo el lema Amor Infinito, la marcha es una apuesta contra la intolerancia y la libertad de expresión en la ciudad 3 veces santa. Ya, ¿cómo creen ustedes que va a estar Jerusalén en el tiempo del anticristo? Que el anticristo de partida se le va a llevar el arroz, el fideo y todas las cosas. Peor, pues. Peor, pues. Entonces, imagínense lo exacto de Juan, que ve la destrucción. Por eso dice, en sentido espiritual, se llama Sodoma y Egipto. ¿Ya? Increíble, impresionante la profecía. Escrita 2000 años atrás, él vio cómo iba a estar 2000 años después la ciudad santa de Jerusalén. ¿Ya? Bien. ¿Estamos claros? La próxima semana terminamos los dos testigos y vamos a estudiar la mujer y el dragón, ¿no es cierto? La mujer y el dragón, que está en el capítulo 12, que también son importantes reconocer quiénes son, ¿ya? Y después de la mujer y el dragón vamos a volver a Apocalipsis 6 y vamos a comenzar a hablar de los eventos relacionados, o donde mejor dicho participan todos estos actores que hemos estado describiendo. No se olviden que mañana todos los hermanos y hermanas que quieran participar en el aseo de la iglesia, tenemos reunión a las 7 de la tarde, ¿ya? Si no va a venir y va a participar, avise a la Consuelo o a mí, ¿no es cierto?
para que lo consideremos igual. Ya.